Durante las décadas finales de la primera mitad y toda la segunda parte del siglo XX, México aspiraba hacia una modernidad en sus ciudades como en su sociedad, siendo que uno de los aspectos en los que más se premió o se vio reflejada aquella modernidad mexicana fue a través del arte, y en este caso, la arquitectura. En la Ciudad de México, al ser la capital del país, surgieron los casos de grandes arquitectos que le dieran esa nueva cara a la ciudad, de la mano de arquitectos como Mario Pani, Pedro Ramírez Vázquez o hasta el propio Juan O'Gorman. Pero siendo que la ciudad de Guadalajara, al ser la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más importante de México, de una forma u otra premiaría a las nuevas construcciones que se harían en aquellos años, con hombres como Julio de la Peña, el propio Luis Barragán o Federico González Gortázar, que fueron personajes claves para entender las nuevas formas de hacer arquitectura en la perla de Occidente. Pero hubo una persona que fue pieza clave en este movimiento, que además de tener un estilo muy característico que fue imprimiendo a lo largo de los años y a lo largo de la propia ciudad, fue una de las bases para poder entender el urbanismo que la propia Guadalajara optaría para sus futuros años, siendo que al estar caminando o recorriendo diferentes puntos neurálgicos y estratégicos de la ciudad, tanto así como lo es el mercado al que en algunas ocasiones hemos ido por compras, o hasta los propios edificios o casas que nos han llamado la atención, o algún centro comercial del propio centro histórico a la hora de recorrerlo, mostrando eso que en sus años fue lo nuevo, lo vanguardista en técnicas de arquitectura y urbanismo, siendo este Alejandro Son Rosenthal. Alejandro Son Rosenthal nace en aquel año de 1930 en la ciudad europea de Viena, la capital de Austria, de ahí ese apellido tan llamativo. Siendo él hijo de padres judíos, que por el contexto histórico de aquella época, o sea, la latente guerra que se avecinaba y la anexión de Austria a Alemania y el antisemitismo hacia los judíos, es por ello que cuando Alejandro Son tenía 8 años, tuvieron que salir del país y emigraron hacia México, y más específicamente hacia San Pedro Tlaquepaque. Es por ello que gran parte de su niñez la pasó aquí en Jalisco, y no decir que ya toda su vida. Para el año de 1948, un joven Alejandro Son de 18 años se inscribe a la carrera de Ingeniería Civil dentro de la Universidad de Guadalajara, siendo que para esos años se funda también en la universidad la Escuela de Arquitectura, trayendo con eso la curiosidad al propio Alejandro Son, que con la llegada de maestros europeos y artistas como Matías Geritz, que lo hacían ir de un pasillo a otro, o sea, de ingeniería hacia arquitectura para ver lo que se estaba haciendo. Es por ello que para el año de 1950 comenzó a estudiar a la par de la ingeniería civil la carrera de arquitectura. En el segundo año de ingeniería civil se fundó la Escuela de Arquitectura, patio de por medio. Y yo iba a visitar ahí a unos amigos, y en esto llegó un maestro, Matías Geritz, que creo que es una de las gentes que más me ha influido en mi vida. Hice buena amistad con él, asistí a algunas de sus clases, me interesó mucho lo que él decía de historia del arte, de educación visual, hablaba de la creatividad, de lo espiritual, de la belleza, en contraste con lo que yo estaba viendo, que eran ecuaciones diferenciales y cuestiones muy abstractas. Es por ello que al pasar los años, para poderse titular de la carrera de Ingeniería Civil, en 1955 presenta su tesis sobre el nuevo proyecto del Mercado de Libertad, o mejor conocido como San Juan de Dios. Es por ello que para 1956, el gobierno del estado de Jalisco desea modernizar y mejorar lo que era el mercado, por lo que contrataron a Alejandro Son para poder realizar este proyecto ambicioso que plasmó en su propia tesis. Con el Mercado de Libertad, o San Juan de Dios, el propio Alejandro Son se dio a notar, además de ver que podía armar proyectos ambiciosos, a la par de funcionales y con una estética entre lo moderno con lo nacional. Es por ello que él, ya trabajando en diferentes proyectos para el año de 1962, presenta su tesis para poder ahora titularse como arquitecto, la cual va sobre la arquitectura del concreto armado, y como tal así se titula. Una técnica la cual va a ser muy propia y que estará muy presente en sus diferentes obras.
Con las técnicas que empezó a implementar en su obra, fue creando unas formas envolventes que lo caracterizaron a lo largo de su carrera, como lo fue la utilización del concreto armado y las figuras llamadas paraboloides hiperbólicos, siendo esto una relación simbiótica en la que los materiales y formas le dan cabida una a la otra para hacer un conjunto, siendo que la técnica del concreto armado fue la base en casi, sino que en todos sus proyectos, permitiéndole una gran variedad de formas y texturas, además de la propia seguridad que el concreto da a la hora de levantar las obras con este material, y sobre todo los paraboloides hiperbólicos, los cuales fueron una de las caras más reconocibles de la obra de Alejandro Son, la cual está basado en trabajos de otros arquitectos como Gaudí o Félix Candela, pero que Son supo hacer la suya, y le dio su estilo con esos picos que lo rematan. Además que es una de sus firmas en muchas de las obras que dejó. Y adentrándonos un poco más hacia la obra arquitectónica, ya que esta fue muy variada y muy amplia en lo que fueron hechas para diferentes fines y rubros, ya que como mencioné anteriormente, la obra que le da notoriedad en el rubro fue el Mercado Libertad, el que hasta la actualidad es el mercado techado más grande de Latinoamérica, y el cual él mismo estuvo inmerso en las dos renovaciones que se le hizo al inmueble, tanto en el año de 1981 y en el año de 1993, en las cuales él fue el encargado, además de que con la llegada de la nueva línea 2 del tren ligero de Guadalajara, él se encargó en el año de 1993 de hacer aquella espaciosa y llamativa estación de San Juan de Dios, estando dos de sus obras una fuera de la otra. Otro de los puntos de la ciudad, el cual fue intervenido por el arquitecto, fue un parque, el cual fue y hasta la actualidad un punto en el que muchos tapatíos van de ocio o para relajarse, como lo es el Parque Agua Azul, en el cual lo intervino en 3 puntos muy importantes, siendo que el primero que uno logra ver al llegar ahí es el propio mercado de flores, con el ya característico concreto armado y figuras en pico. Adentrándose más, uno de los puntos míticos del parque es la concha acústica, la cual fue hecha en 1959 con el diseño paraboloico muy característico de él, que además le da resonancia, la cual fue el auditorio por excelencia de las fiestas de octubre de antaño, y no menos importante, el puente que pasa por la avenida González Gallo, el cual conecta ambas secciones del parque y que fue hecho en 1957. Ya para la década de los 60, no deja atrás sus inicios, ya que le encargan hacer el mercado de Mezquitán en el año de 1961. Y para el año de 1962, hace una obra en la entrada de la Unidad Deportiva López Mateos, de nuevo utilizando la geometría del paraboloide hiperbólico y haciendo una figura que se asemeja a un pájaro con las alas abiertas, siendo este una de las representaciones más características de Son. Para el año de 1967, como todo un arquitecto consolidado, le dan la tarea de darle una nueva cara al Parque Morelos, haciendo un pasillo principal adornado por una especie de triángulos de cantera con los bustos de los diferentes héroes de la independencia, además de hacer la base principal en donde está la estatua de Morelos, y de nuevo rematada en pico. Y otra obra que lo marcaría sería que para el año de 1969 sería el arquitecto encargado de hacer el primer centro comercial de México, o sea, Plaza del Sol. Ya iniciando la década de los años 70, su arquitectura tornó otro rumbo, aunque como siempre, bien apegado a su estilo, como lo fueron 2 edificios claves que están en el pleno corazón de la ciudad de Guadalajara. El primero se encuentra entre la avenida Juárez y 16 de septiembre, el conocido como edificio Emisa, el cual hoy en día se encuentra en la Universidad de la Ciénega y debajo de este una librería Gonville. Y el segundo edificio también se encuentra muy cerca del anteriormente comentado, aunque este está por la calle Ramón Corona, el cual la propia estructura tiene un diseño muy particular y llamativo, porque sin demasiado colorido, solo el color del concreto y un poco de cantera llama la atención por sus técnicas con toques de una arquitectura brutalista, la cual el propio arquitecto después utilizaría, siendo este el edificio comercial Mulbar, además de ser un estacionamiento y aparte de que fue el primer centro comercial dentro de la ciudad, aunque actualmente está algo abandonado excepto por el uso constante del estacionamiento. Y por último está a mi parecer su última gran obra, tanto en lo que diseño respecta como de las proporciones que maneja, que es el conjunto de edificios del Archivo de Jalisco y su adyacente el edificio del DIF,
el cual está por la avenida Alcalde, en el cual ya se ve enteramente el estilo del brutalismo impregnado en toda la obra, con su característico concreto expuesto y surcado, siendo que este edificio pareciera toda una muralla de concreto, ya que por el diseño tiene muy pocas ventanas, y esas son muy pequeñas y algo escondidas, y al tratarse de archivos pareciera que el propio edificio los está resguardando, siendo que todo este conjunto se creó entre los años de 1985 a 1990, siendo toda una obra interesante de contemplar. En general, la propia ciudad de Guadalajara y su estilo de arquitectura y urbanismo no hubiera sido lo mismo sin la figura de Alejandro Son Rosenthal, el cual le imprimió modernidad y dinamismo al quehacer arquitectónico, y no solo él, sino de toda una generación de arquitectos que con ideas frescas y vanguardistas hicieron que Guadalajara no se quedara al margen de lo nuevo, siendo que para el inicio del nuevo milenio, en el año 2000, el ave paraboloico de Son fue a surcar otro plano terrenal, dejándonos una vasta y rica obra, la cual tanto nuevos arquitectos como entusiastas del arte podemos apreciar desde diferentes perspectivas y tomar de inspiración su obra.